Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Juntos iremos por una seguridad social ideal. Sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Sopla como el viento. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Bueno, esperemos que anden bien todos ustedes. Buenas noches. Esperemos que yo haya tocado bien el botón ahí para que se escuche. Bueno, hoy el programa del miércoles 10 de junio, segundo programa de este mes. Hoy vamos a tener en la segunda parte una entrevista, una nota, un contacto con Juan Carlos Romero López, que es alguien especializado en los temas de telecomunicaciones. Y con este argentino vamos a abordar esa temática, la necesidad de tener soberanía en telecomunicaciones, que creo que va a ser importante. Porque eso mucho tiene que ver con alguna cosa que nosotros decimos. Nosotros preferimos un proyecto nacional en donde el país tenga independencia, es decir, somos un poco enemigos de las complementaciones, porque después surgen problemas y quedamos con el pincel en la mano y con los pies fuera de la tierra. Entonces ya les digo, tenemos una entrevista en la segunda parte que creo que va a ser muy importante, porque nosotros consideramos que sí debemos de complementarlo, los países americanos, los países cercanos por proyecto de país, en lo referido a ciencia y tecnología y en lo referido a la defensa militar de esa soberanía. En eso sí creemos que es imprescindible a veces recurrir a la complementación, pero en lo posible siempre teniendo una independencia gatillada que nos permita de esa manera no perder la soberanía que hayamos construido. Como he dicho tantas veces, no basta con el voto para realizar cambios, es necesario tener pueblo, ciudadanía organizada detrás para hacer cambios, para seguir por este camino de la entrega del país que practican las dos coaliciones dominantes, coalición multicolor, republicana, coalición Frente Amplio. Bueno, lo que se precisa es cada 5 años la carnestolenda electoral y el apoyo que los grandes capitales le dan a estas dos coaliciones para que puedan engañar a la población y puedan seguir gobernando para en realidad favorecer los intereses de los grandes capitales, tanto de afuera como dentro del país. Así que ahora vamos a pasar este ejemplo que da Burkina Faso, porque creo que es interesante que un país africano, un país de negros, ¿sí? Porque a veces hay cierto aspecto despreciativo porque sean negros, bueno, que un país de negros y un país africano sea hoy vanguardia en construir una sociedad liberada de los colonialismos, liberada de los imperialismos y de los grandes capitales y las grandes corporaciones transnacionales, que lo que hacen es robarte tu riqueza y no permitirte desarrollarte para satisfacer las necesidades de tu pueblo. Entonces, Homero, empezaríamos pasando ese video que nos habla. No es un video que esté muy a favor de Burkina Faso,
estos periodistas europeos se manejan con ciertas reticencias, con ciertas deformaciones, pero de todas maneras en este video de Burkina Faso aparece muy claro cómo han iniciado un proceso de cambios, de progreso y de producción propia, sustituyendo una cantidad de producciones que antes venían del exterior. Así que pasamos ese videíto, Homero. Pelucas coloniales en los tribunales. Los uniformes escolares eran importados y más de 50 toneladas de oro al año salían sin refinar hacia Europa. Esa lógica cambió en 2024, cuando el país lanzó el Banco Postal de Burkina Faso y el Banco de Depósitos del Tesoro, ambos con capital nacional. Por primera vez, los recursos se gestionan desde dentro con soberanía. Estamos cortando los lazos económicos con París. Nos estamos saliendo de cualquier organización dirigida por Francia. Estamos cortando cualquier uso de la moneda impresa en Francia. Estamos asegurando que nuestro oro sea refinado en nuestros países africanos. Y estamos entrando en acuerdos con varios países, incluidos Rusia y China, para comenzar a construir instituciones sólidas, donde nuestros minerales tengan un valor agregado. El Estado burkinés nacionalizó dos de sus minas de oro más importantes, Boungou y Wahgnion, y se inauguró la primera refinería de oro del país, que en solo unos meses procesó 142 toneladas de residuos mineros y extrajo 93 kilos de oro puro. El oro ya no se exporta en bruto, se transforma, se valoriza y se queda en casa. Lo mismo ocurre con el algodón, uno de los pilares económicos de la nación. Con la creación del Centro Nacional de Apoyo al Procesamiento Artesanal, el procesamiento textil volvió a manos locales. Desde 2023, los uniformes escolares se confeccionan exclusivamente con telas Faso Danfani. La agricultura también vive un renacimiento. Semillas, fertilizantes y equipos se distribuyen directamente entre campesinos y cooperativas. Al mismo tiempo, se modernizó el aeropuerto de Bobo-Dioulasso y se reactivó la aerolínea nacional con una nueva flota, fortaleciendo la infraestructura interna sin depender de agendas extranjeras. Pero esta transformación no ocurre en solitario. En septiembre de 2023, Burkina Faso, junto a Níger y Mali, conformó la Alianza de los Estados del Sahel, una confederación que rompió con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, dominada por intereses extranjeros. Esta alianza confederal consagrará la realización de aspiraciones legítimas y la unión de pueblos que comparten los mismos retos y ambiciones. En pocas palabras, tendremos el mismo destino. Esta alianza anunció la creación de su propio Banco Central y un fondo de estabilización para fortalecer la cooperación regional y blindarse ante presiones externas. Los intentos de asesinato contra Ibrahim Traoré han ocurrido en medio de una ruptura con viejos esquemas de poder. Los dirigentes africanos se olvidaron de dar las gracias a París. Ninguno de ellos tendría hoy un país soberano si el ejército francés no se hubiera desplegado en esa región. Aunque no se han señalado responsables directos, las tensiones crecen con potencias extranjeras como Francia, empresas mineras multinacionales y sectores locales vinculados al antiguo orden colonial. La transformación en curso desafía intereses económicos y geopolíticos de larga data. Una revolución sin permiso, que no se explica desde las capitales europeas y que está trazando una nueva ruta para África. Ahí aparece el presidente francés, y es un poco también la cuestión racista que tiene este periodista europeo, hablando y afirmando que Burkina Faso y este proceso que conduce el capitán Ibrahim Traoré no hubiera sido posible sin todo lo que aportó Francia. Es realmente vergonzoso que hagan estas afirmaciones.
Lo que Francia hacía era robarle sus riquezas y mantenerlo en la pobreza, incluso con una dependencia con aliados que siempre construyen los imperialismos, es decir, los países poderosos, que son ese capital parásito que se encarga simplemente de importar, es decir, traer mercaderías de afuera y no permitir el desarrollo de las fuerzas productivas y no permitir que el país produzca él mismo y le dé, por supuesto, empleo a su gente, con lo que eso significa de construcción de dignidad. Nada de eso hizo Francia y esta gente hizo bien en correrla y apropiarse de todos esos recursos naturales que son de ellos y empezar un proceso, digamos, de liberación nacional, le podríamos llamar. Ahora vamos a ir nombrando algunas cosas de este proceso y en parte comparándolas con nuestra situación actual. Esta gente no plantaba arroz, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se favorecía al extranjero y al capital parásito importador. Acá en Uruguay pasa lo mismo en otros rubros. Traemos cosas de afuera que podríamos producir en el país y generar empleo. Bueno, lo otro que plantea el video es cómo Burkina Faso produce algodón y a partir de él produce telas y, por supuesto, produce confecciones, vestimenta, es decir, entró a producir el algodón. Eso demuestra cómo es viable industrializarse con suma facilidad, cosa que la gente a veces este detalle no lo ve. Es decir, es un país africano, es un país de negro, insisto, y sin embargo ya inició un proceso de tener las condiciones para producir el algodón como algo natural por el clima, por sus tierras, y una experiencia previa que de esto sabía. Y inmediatamente se industrializa ese algodón y se hacen todas las etapas hasta llegar a la vestimenta, frazada, etcétera, etcétera. En Uruguay, por ejemplo, deberíamos de tener un desarrollo y aumentar el stock ovino de ovejas, lanares, y volver a buscar mercados que los hay, es decir, mercados selectos que quieren vestir con ropa natural. El algodón es uno de esos tejidos y también lo es la lana de distinto tipo. Sin embargo, el Uruguay, de un promedio de 21 millones de lanares, Uruguay hoy está en unos 5 millones. Esto hay que revertirlo. Ahora, lamentablemente, esto no lo va a revertir ni la coalición republicana ni la coalición Frente Amplio. Es así, lamentablemente es así, porque obedecen otros intereses, entre otros la oligarquía vacuna, que no quiere tener competidores, quiere ser la estrella y manejarse como se maneja hoy, que ya veremos si el tiempo da para decir lo que ello implica, el peso de la oligarquía vacuna dentro de Uruguay. Entonces nosotros debemos tener esa producción de ropa a partir de la lana, buscar un mercado selecto, y esto también igual para el calzado de cuero. Para el calzado de cuero de calidad, que también se busca un mercado exquisito, de gente con buen poder adquisitivo, y se hace un calzado, vestimenta de cuero y marroquinería de gran calidad, y eso tiene un mercado que hay que buscarlo, que gente con gran poder adquisitivo, pero que también en este aspecto rechaza todo lo que es plastificación y quiere algo natural. Y eso tiene que volver el país a tener
Incluso en Rocha hubo, ahí muy cerca de la Plaza de Las Palmas, trabajo de manos uruguayas, creo que se llamaba, mujeres que producían a partir de la lana vestimenta. Tercero, el ejemplo de Tomás Sankara, es decir, hubo un antecedente antes de Ibrahim Traoré entre los años 1983 y 1987. Dense cuenta que ahí apareció en el video que Burkina Faso posee aeronavegación propia, estatal, que eso debería de tener el país. Sin embargo, la gente insiste en votar gente que ha ido desmantelando todo, incluso la empresa estatal Pluna, que pasó por distintas etapas, pero en realidad hubo una conducción política obedeciendo directivas que vienen desde el exterior, terminando cerrando esta empresa de aeronavegación, que incluso en algunos aspectos comerciales, no solo de pasajeros, a nivel regional, sino que en algunos aspectos comerciales es necesario tener esa flota estatal, porque hay productos que valen mucho, como algunos pescados, si se lleva no congelado, sino de manera solamente enfriado. Y para eso es necesario tener el flete estatal de avión para está apurado el argentino, pero no estamos en hora todavía, amigazo. ¿Cómo le va? ¿No me podrá esperar 10 minutos? Cuando le mande el mensaje, llame ahora, ahí usted me llama. De mala conexión veo que va bien. ¿Estamos? Bueno, este es el argentino con el cual vamos a conectarnos, pero vamos a esperar más o menos que sean las 22:30. Dese cuenta que ahí en una parte del video dice que ellos entraron a fabricar uniformes escolares y nosotros, este Uruguay, que mucha gente lo ignora, en los 3 tratados de libre comercio que firmamos, con 43 países en total que abarcan esos 3 tratados de libre comercio, nosotros estamos obligados, cuando se van a hacer compras del Estado, que nuestro Estado compita con 43 países. Esto es lisa y llanamente que los 8.000, 10.000 millones de dólares que se usan para compras del Estado, en lugar de poderlas producir los uruguayos, bueno, va a venir de estos 43 países, que es parte de los 3 tratados firmados. Bueno, estas son cosas que incluso la gente desconoce. Esto lo firmó el Frente Amplio, ¿no? Pero esto, que viene conversado hace casi 30 años, esto las 2 coaliciones están de acuerdo, porque están de acuerdo con los tratados de libre comercio, que te obligan a competir, y eso es parte de la política instalada por las grandes corporaciones, por el gran capital, para que tú, digamos, no tengas producción propia, no le proporciones empleo a tu propio pueblo. Y sin embargo, tenemos más de un 90% de la población que acompaña a estas coaliciones políticas mayoritarias que nosotros definimos lo que hacen ellos como política entreguista. Bueno, esto debe cambiar. Tenemos que ir pensando en cambiar. En la medida que si usted ve este programa, dígale a sus amigos, a sus conocidos, que este programa está todos los jueves a partir de las 22 horas en fibra 8 o cable 8, y que los días jueves alrededor de las 13 horas se repite por TV Rochense, como una información a tener. Minas de oro, ya no se vende más en bruto, hace una refinación del oro
Burkina Faso, conducida por Ibrahim Traoré, y eso significa mucho dinero que consigue esta nación africana de negros que ha iniciado un proceso de proteger la producción, practicar proteccionismo, y un proceso que se define como un proceso en realidad de liberación nacional y dejar de ser colonia, que era lo que era. Todo lo que vamos hablando se da cuenta, desde plantar arroz nomás, el progreso en empleo, en inclusión que va teniendo ese pueblo. Es decir, esto lleva a que la población esté viviendo en mucho mejores condiciones que antes. Bueno, pienso que hay una banca que le sirve al país. Bueno, tiene una agricultura, como decíamos, orgánica, que tenemos que tener también nosotros, árboles frutales y para muebles y demás. Bueno, todo eso hay que empezar a hacer. Y no me va a dar el tiempo, porque tengo que atender al argentino, alrededor de 22:30. Burkina Faso produce autos eléctricos. Uruguay tiene que producir autos eléctricos. Uruguay tiene que acrecentar su matriz energética. Uruguay tiene que entrar a producir mucho más energía que la que hoy produce. Y para ello, especialmente hay que incentivar una cantidad de empresas hidroeléctricas e incluso en esas empresas hidroeléctricas nuevas a construir, hay que usar esa tecnología que se usó allá por la década del 40, una tecnología alemana que, por ejemplo, permite que la represa de Rincón del Bonete, una vez que llega al tope del agua, esa agua permite generar por 5 meses ininterrumpidos electricidad, que los hechos está produciendo siempre, porque nosotros, por suerte, tenemos en alguna medida abundantes lluvias. Y bueno, hay que mejorar la tecnología, hay que utilizar al máximo el potencial hidroeléctrico que tenemos, incluso con arroyos y ríos de poco caudal, porque ahí se abastece pequeñas localidades, es decir, a partir de eso, es decir, un agregado más. La represa de India Muerta, por ejemplo, sirve para tener una producción energética. Y bueno, y hay miles de cosas más. El canal Andrioni incluso se le puede hacer un recorrido, un represamiento, darle caída, mover turbinas y generar electricidad en ese norte del departamento. Bueno, básicamente creo que hay que agotar el potencial hidroeléctrico que tenemos. Por supuesto, tenemos que también recurrir a la energía eólica y producir los molinos en el Uruguay. Y tiene que tener UTE un papel de que es quien administra esos molinos eólicos, y todo esto es posible. Claro, esto lleva cierto tiempo. Incluso tenemos el tema que teníamos un video ahí que hablaba de lo ocurrido en Coleme, Cerro Largo, y ahí mostraba a la población desolada, con desazón. Ese video no lo vamos a pasar, Homero, igual que no vamos a pasar el otro. Son los problemas de los tiempos que nos lleva un programa en vivo y los inconvenientes que surgen. Bueno, Melo hoy está sufriendo una situación muy embromada de una empresa que creo que llegaba a tener cerca de 100 años, 90 años, Coleme, cooperativa lechera de Melo, Coleme. Bueno, ahí también esto tiene que ver con una política en lo referido a los lácteos, que lo que ha ido protegiendo es al gran productor lechero y se ha ido con la prole haciendo dueña de todo el mercado, digamos, lácteo, que
CONAPROLE tenga peso, que sea fuerte, yo creo que está bien. Ahora, el papel de cualquier gobierno es hacer convivir para que haya el máximo de empleo a generar y no dejar aplicar una política que lo que busca, a partir de grandes capitales, como son los grandes tambos, incluso algunos de ellos con capitales extranjeros que han ingresado al país, entonces imponen un precio que lo permite la gran cantidad que produce. Claro, para CONAPROLE le proporciona una leche un poco más barata y le sirve. Pero ¿qué ha sido esto? Esta política practicada por ambas coaliciones ha hecho que de 7.000 productores lecheros que teníamos, algunos con un aporte, digamos, y con un tambo chico, pero que sostenían lo necesario para llegar a esa producción. El papel que a veces cumplen las intendencias, bueno, es de lo poco positivo que tuvo el gobierno de Irineo Ríos Correa en este aspecto. Sirvió el expendio, sirvió la intendencia de un lugar de recesión de pequeños tamberos, y eso habría que haberlo mantenido. Es lo mismo, señora, señor, es lo mismo que tengamos más de 7.000 tambos en el país a que tengamos 2.000, no es lo mismo. Son 5.000 familias que dejaron de estar asentadas en el campo, produciendo, que tenían que haberse sostenido eso. Eso va contra una economía, no, hay márgenes enormes. Es impresionante las ventajas comparativas que tenemos en toda la producción que tenga que ver con la tierra. Entonces, tendríamos que seguir teniendo esos 7.000 tambos, la familia dueña de esos tambos y el empleo que generaba, porque aún tambos chicos, de manera continua, daban empleo de 1 a 3 personas, 4 quizás. Bueno, porque hemos visto que en el afán de generar ganancias cada vez estamos peor. Eso es lo que nos ha ido ocurriendo. Bueno, vamos a la primera propaganda, Homero, y vamos al contacto con este hombre. Bueno, esta casa, lo que le agrego a lo que ya dice ahí, es que está de las 5 esquinas de la Aguada, por la calle que está el local de los pescadores del Zulma, que está, digamos, a 30 metros de las 5 esquinas, 40 metros más adelante, por la misma vereda, está esta casa, hay una malla sombra adelante que dice Cone, bueno, es la casa que está al fondo. Incluso le agrego la información de churrasquera, de estufa, que en esta casa está la posibilidad de construirse un garaje. Hay como ingresar un vehículo, como un elemento más positivo a un alquiler que considero que es módico, es económico, de 8.000 pesos por mes, y se alquila por todo el año.
Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Juntos iremos por una seguridad social ideal. Sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Sopla como el viento. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Bueno, estoy en contacto con este argentino que se llama Juan Carlos Romero López. Él nos va a decir, digamos, su currículum, su experiencia en este tema de telecomunicaciones. Mínimamente sería la primera pregunta, aparte que lo están viendo ahí, su fisonomía, su cara. ¿Cuál, digamos, son los méritos que usted tiene de tantos años en el tema telecomunicaciones? Querida audiencia, un verdadero honor. Bueno, vamos a contar un poquito quién somos, quién soy, y de esta manera que el público también pueda compenetrarse un poco con lo que vamos a hablar. Yo estudié en un colegio industrial de mucho prestigio en Buenos Aires, el Otto Krause. Me honra mucho haber estudiado en esa escuela. Después hice la carrera de Ingeniería en Electrónica en la Universidad Tecnológica Nacional. Me dediqué a la computación y a las telecomunicaciones desde antes incluso de pasar por la universidad. Siempre fui muy inquieto con esos temas y era una época romántica, si se quiere, de las telecomunicaciones, de la electrónica, donde uno iba, compraba las plaquetas, se armaba sus propios dispositivos. Una época muy linda, muy interesante, que seguramente muchos compatriotas de allá de Uruguay recordarán si tienen más o menos mi misma edad. Empecé a trabajar en forma independiente primero, después trabajé para algunas empresas grandes, hasta que llegó, digamos, un cambio en el mundo, que fue la Internet. En los años 90, 91, 92, empieza a haber Internet en el mundo, y a partir del año 95 específicamente en la Argentina, estamos hablando de 31 años atrás, en Argentina y en la región, tanto en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Chile, lugares donde tuve también oportunidad de trabajar con este tema, con el tema de Internet, se lanza comercialmente Internet. Ahí es donde muchos tuvimos una ilusión, como militantes políticos que también somos, militantes por la causa de la soberanía de nuestras patrias, de todas nuestras patrias, no solo de la Argentina, sino de lo que llamamos habitualmente la patria grande, ¿no? En unidad y en fraternidad. Empecé a hacer viajes al Paraguay, a hacer presentaciones sobre el tema Internet, me fui compenetrando, dimos charlas con referentes de distintas partes del mundo, ¿no? Porque esto comenzaba un poco en los Estados Unidos, un desprendimiento del área de defensa. Internet es un desprendimiento del área de defensa, y como le digo, a partir del año 95 empieza a tener disponibilidad comercial, es decir, la gente empezó a usar Internet para vender y comprar cosas. Por ejemplo, una de las primeras aplicaciones fue esa, y así fueron creciendo algunas iniciativas, haciendo que nuestra vida, prácticamente la de todos, se convirtiera de alguna manera en muy dependiente de Internet. Y por otro lado, lo que estábamos viendo, lo que apreciábamos, era que nuestros estados, nuestros gobiernos, no tenían una gran conciencia, no tienen en general una gran conciencia acerca de por qué es importante tener soberanía en el área de tecnología y telecomunicaciones. Bueno, empezamos a dar una batalla, si se quiere, pacífica, por supuesto, pero una batalla en el sentido comunicacional. Yo soy periodista, tengo una radio online, dirijo un espacio cultural,
De manera que estamos trabajando todo el tiempo con estas cuestiones y en algunos casos haciendo denuncias, por supuesto, ¿no? Respecto a algunas cosas que consideramos que hay que cambiar. ¿Qué le parece, Romero? Sí, pues no se olvide que tenemos 5 preguntas. Ir a la segunda pregunta, que es importante. Adelante. Que usted le aclare a la gente, porque ahí el operador técnico está pasando las distintas cosas, Palantir, habla, también aparece ARSAP. Bueno, decir qué es ARSAP, qué objetivos tiene esa organización ARSAP, explicar la sigla y después qué objetivos tiene. Bien, ARSAT es una empresa estatal de la República Argentina, una empresa que nace a instancias del gobierno de Néstor Kirchner, que habiendo agarrado el país con una situación económica muy complicada, tomó una decisión política atrevida que aplaudimos por las razones que le voy a explicar, que fue la siguiente. En el mundo, la posición estacionaria de los satélites están distribuidas de acuerdo a un acuerdo internacional. De manera que a la Argentina le tocan 2 posiciones, es decir, 2 puntos en el espacio que están asignados a la República Argentina, como otros países tienen otros espacios. Pero si usted no ocupa esos espacios, quedan disponibles para otra potencia, por ejemplo, la Gran Bretaña. Imagínese usted, si nuestros satélites de telecomunicaciones estuvieran ocupados por satélites ingleses, ¿qué posibilidad tendríamos el día de mañana de ejercer algún tipo de presión? Le aclaro que soy pacifista, no estoy planteando una guerra ni nada por el estilo, pero la disuasión debería estar. Ahora, si no tenemos satélite, difícilmente podemos saber dónde están nuestros barcos, nuestros aviones, nuestras tropas. Néstor Kirchner toma la decisión de construir 2 satélites nacionales y ponerlos en órbita. ¿Eso en qué año fue más o menos, Romero? Eso fue en el año 2013, 2014. Perdón. Fue antes, porque Néstor Kirchner muere en el 2010. O sea, fue en el año 2009, 2010 que se empieza, digamos, a constituir, y el lanzamiento de los satélites se hizo desde una plataforma en Guyana, en la Guyana francesa, que hay un centro de lanzamiento de satélites, y lo más llamativo de esto y lo más destacable es que la mayoría de la tecnología con que se hicieron estos satélites y con que se administran estos satélites es tecnología argentina. No toda, no tenemos toda la capacidad de servidores y de algunos dispositivos técnicos como para poder mantener en órbita un satélite en un 100% argentino, pero con un alto porcentaje de integración. Esto demuestra que se puede hacer, que las cosas se pueden hacer. Sí, ese detalle es muy importante porque en alguna medida hacia ahí vamos, y considero que, como bien se está expresando usted, esta actitud argentina es una actitud de soberanía, que es lo primero que tiene que hacer cualquier nación, tener sus propias telecomunicaciones, tener internet, software, es decir, ser soberana en ese aspecto. Entonces creo que más o menos esta segunda pregunta y su explicación de cuándo surge ARSAP, del papel político que cumplió en ese aspecto Néstor Kirchner, yo diría que podría estar, a no ser que usted considere que en esta segunda pregunta falta algo que pueda ser importante consignar, digamos. No, simplemente redondear el concepto de que cuando hay voluntad política de parte de los estados se pueden hacer grandes cosas. Por supuesto, somos países que no tenemos la disponibilidad tecnológica que tienen las grandes potencias, no tenemos tampoco la capacidad económica a veces de los grandes proyectos. Para darle una idea, hoy mismo las grandes empresas de tecnología de inteligencia artificial están invirtiendo $100.000 millones cada una por año.
Imagínese ese presupuesto en Uruguay. Sí, sí. Lo que podría hacer, dar vuelta al país. De manera que la decisión política está condicionada, pero las cosas se pueden hacer. Pruebas a la vista. Tenemos 2 satélites en órbita construidos, diseñados en la República Argentina. Que creo que es muy importante lo que nos dice. Ahora iríamos a la tercera pregunta, porque tenemos cosas interesantes para que usted aporte, cosas novedosas de los últimos tiempos, y vamos quedándole claro a la audiencia también cómo es posible tener satélites con cierta facilidad, digamos, entre comillas, y tener una política soberana en telecomunicaciones. Posibilidad de compartir proyectos. Nosotros somos muy amantes de tener soberanía nacional en todo, pero, y producción propia, industria nacional, y practicar proteccionismo. Pero solo en 2 rubros aceptamos la necesidad de la complementación y que esto pueda servir. Primero, en la defensa militar, y segundo, en ciencia y tecnología, que sería esto. Y habíamos hablado fuera de cámara que puede surgir, puede irse ambientando el hecho de colaborar países latinoamericanos, por ejemplo, para contar con más recursos y complementar todos estos aspectos de tener soberanía en telecomunicaciones. Correcto. El dato que acabo de darle, Julio, estimado Julio, de que las empresas de tecnología de inteligencia artificial están invirtiendo alrededor de $100.000 millones, y estamos hablando de 5 o 6, Apple, OpenAI, estos son los nombres de las empresas que están invirtiendo en grandes establecimientos con servidores como los que tiene ARSAT, por supuesto de otro tamaño, ¿no? Como los que tiene ARSAT acá en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Benavides, donde tiene un centro de cómputos de primerísimo nivel internacional. Ahora, estas grandes empresas de inteligencia artificial están haciendo centros de datos que son 150 o 200 veces más grandes que el centro de cómputos de ARSAT, que ya de por sí es importante. Entonces, excede la capacidad de la República Argentina hacer un proyecto de inteligencia artificial autónomo. ¿Qué tenemos que hacer? Nos tenemos que juntar con el Uruguay, con Paraguay, con Chile, con los hermanos bolivianos, con los hermanos brasileros, los hermanos peruanos, colombianos, venezolanos, y darle para adelante entre todos con una internet y con una inteligencia artificial y telecomunicaciones con soberanía compartida en el aspecto tecnológico, es decir, con inversiones compartidas en el aspecto tecnológico. Había quedado, vamos a ir a 6 preguntas en los hechos, porque una de las inquietudes que uno tiene es evitar el espionaje que hoy uno vive. Y ahí aparece en la pantalla el tema de Palantir. Yo creo que es necesario que las naciones no permitan la acumulación de datos por estados extranjeros o por grandes capitales que existen a nivel internacional. Eso habíamos conversado fuera de pantalla, es algo que es viable si un país tiene la voluntad política de no estar manejado o con sujeción a estas empresas, digamos, que nos espían. Exactamente, Julio. Mire, hay varios ejemplos alrededor del mundo que podemos imitar. Uno de los ejemplos que podemos imitar es la inteligencia artificial soberana, como llaman ellos, como podríamos llamar nosotros si la tuviéramos, que se está desarrollando en Corea del Sur. Precisamente para que la inteligencia artificial que usen los coreanos del sur, no esté condicionada, ni espiada, ni poniendo a disposición de otra potencia extranjera los datos de su historia clínica médica, la cantidad de tropas que usted tiene como país, la cantidad de armamentos que tiene, dónde están ubicados, los datos personales de cada uno de nosotros. De manera que
esa inteligencia artificial y esos datos soberanos que quiere implementar Corea del Sur, bien podríamos hacerlo con el mismo concepto en nuestros países, en América Latina. Esas son cuestiones de regulación. Hay verdadera soberanía que ha logrado Corea del Sur. Está en camino. La verdadera soberanía hoy por hoy, Julio, tendría que decirle que la tiene China, por ejemplo. China domina de 64 áreas de tecnología clave, biotecnología, electromedicina, internet, telecomunicaciones, aviación. De 64 áreas estratégicas, China maneja y domina 60, es decir, está en número 1. Ha invertido en ingenieros, ha invertido en desarrollo tecnológico y está nada más que a 6 meses de alcanzar a los Estados Unidos en inteligencia artificial, que es una de las áreas en la que hizo una gran apuesta el presidente Trump, ¿no? Cuando asumió, llamó a todos los magnates estos que estamos hablando y pusieron el famoso Make America Great Again, América grande de nuevo. América, ellos le llaman, creen que América son ellos. Nosotros sabemos que América es más grande e incluye a otros países, pero bueno, esa es otra discusión. El punto es que estos países que no estamos bajo la órbita ni de China ni de Estados Unidos, en el sentido de administración política, sí lo estamos, y estamos absolutamente frágiles y dominados, porque nuestros datos van a servidores, o sea, grandes computadoras donde residen los datos de los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos hay una enmienda constitucional, es decir, es una ley con peso constitucional, que le da a los servicios de inteligencia norteamericanos la posibilidad de entrar a los servidores sin orden judicial. Es decir, sus datos, Julio, los míos, los de nuestra familia, los de nuestro gobierno, los datos sanitarios de nuestra población, la producción de trigo, de alimentos, de carne vacuna, las vacunas que nos damos, todos nuestros datos están disponibles para los servicios de inteligencia norteamericanos por ley. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos que nuestros datos residan en servidores del exterior, sin control ni parlamentario ni gubernamental de nuestra parte. Sí, esto que estamos hablando es de gran importancia y en parte de suma gravedad. Debemos de hacer conciencia en nuestra población que, como en tantos temas de producción, de industria nacional, también en el tema de telecomunicaciones, cada país tiene que ejercer el derecho de que no controlen sus datos, de no ser espiados, de no ser controlados, y es algo que hay que ir haciendo conciencia en nuestra población para futuro gobierno de contenido soberano y popular, ¿no? Exactamente, Julio. Mire, para darle una explicación a la audiencia un poquito futbolera, para que se entienda, porque este es un tema bastante complejo. Un buen defensor, y Uruguay ha tenido buenos defensores, también ha tenido buenos defensores, se anticipa la jugada. Ve cuando el delantero viene y hace una finta, o quiere hacer un dribbling, o quiere hacer un engaño que va para un lado y sale para el otro. Bueno, el defensor le lee las intenciones. El sistema Palantir funciona de esa manera, a través de los datos que tiene de cada uno de nosotros, incluso datos que ni nosotros somos conscientes que se lo hemos dado, porque se lo hemos dado a través de nuestro comportamiento en las redes sociales. Si yo le pongo me gusta, por ejemplo, a un video donde baila una chica rubia, le pongo 5 me gusta, y a una chica morocha le pongo 8, el sistema sabe que a mí me gusta más la morocha que la rubia. Perdón el ejemplo, ¿no? Que es muy trivial. Pero así también con la ideología política, las cosas que leo, lo que me interesa, las cosas que aprendo, los canales que miro, y eso a nivel de toda la población.
Entonces Palantir sabe si usted, por ejemplo, compra determinada cantidad de materiales en determinado lugar y si eso puede llegar a ser un problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Uno dice, qué interesante, porque uno podría prevenir, por ejemplo, un atentado terrorista. Sí, para eso se usa Palantir, pero también se usa para eliminar enemigos. Palantir ha sido usado, la tecnología de Palantir, el dueño de Palantir, el CEO, como se dice, está acá en Buenos Aires, se compró una casa de $12 millones a instancias de, vaya a saber que he negociado con Milei, de establecer Palantir en la República Argentina, en el gobierno argentino. Y esta tecnología, como le digo, en Irán o en Gaza, se utiliza para matar científicos nucleares, sabiendo a qué hora salen, dónde están, dónde se encuentran, por más privacidad que tengan. Estos sistemas reúnen tantos datos que saben que van a encontrar. Así fue como, aparte de bombardear a esa escuela con que empezó esta guerra lamentable que está viviendo el mundo, también mataron al líder supremo, ¿no? Al papa de los chiitas, utilizando tecnología para Jamenei, sí, Jamenei padre, digamos, y científicos nucleares, oportunamente, a través de atentados, y atentados dirigidos por drones donde saben dónde estaba la geolocalización de ese objetivo militar para ellos, ¿no? Somos muy propensos a creer que no se puede anular este tipo de tecnología, pero pensamos que es viable, digamos, anularla si hay una intención política de hacerlo, ¿no? Y el primer punto, tal como hacen los chinos no dejan entrar las redes sociales norteamericanas a su país. Y los Estados Unidos han, más allá de proclamarse los campeones de la libertad de expresión, a las redes sociales chinas como TikTok le han puesto limitaciones. Hay estados que han legislado para que no entren esas redes sociales chinas, cuidando su soberanía, porque lógicamente el manejo que hacen los chinos de su red social TikTok es totalmente educativa y formativa, pero hacia el exterior hacen lo que hizo Hollywood, penetración ideológica. Claro. Si yo lo tengo 8 horas por día al pibe norteamericano mirando videitos que manejan los chinos le meten los contenidos que les convienen a ellos. Entre otros, TikTok, ¿no? Sí, claro. Aunque usted no se dé cuenta, está consumiendo un contenido que puede tener, digamos, una finalidad política última que usted no ve en el transcurso del día, sino que va acumulando determinada información, como si a usted le dicen todos los días que Uruguay va a ganar el Mundial, y bueno, va a salir agrandado el equipo. Asimismo, si le dice que el equipo no sirve para nada, le va a bajar la moral. Cuando la reiteración es continua y permanente, pongo ejemplos futboleros para que se entienda. No, está bien. Yo diría, porque usted sabe bien, Romero, que todo lo que usted tiene para aportar y este tema no va a poder ser abordado esta vez, pero sí vamos a llegar a determinadas cosas, porque una cuestión que le puede haber llamado la atención a la audiencia es ver el logo ahí de Mercado Libre, por ejemplo. ¿Qué hace el logo de Mercado Libre? Que ahí nos queda después otra pregunta, que sería la experiencia tanto de Venezuela como de Irán. Pero la gente le debe llamar la atención que aparezca Mercado Libre, que acá es dueño de... Bueno, Mercado Libre abarca algo más que un país. Acá en Uruguay es dueño, por ejemplo, la familia Galperín, de una curtiembre que está en Paysandú, que se llama Paicuero, por ejemplo. Y es la segunda persona más rica de Argentina, ¿no? Sí, quizá la primera, depende la evaluación de las acciones al día, ¿no? Pero hay una anécdota muy buena de usted con respecto a Mercado Libre,
y como uno ve que los gobiernos nuestros en los últimos tiempos en realidad han ido permitiendo que grandes capitales usufructúen todo y no haya un reparto de cierta riqueza que genera también la Internet y todas estas tecnologías de la información a favor de grandes capitales. Y para mí, lo que usted me transmitió, es muy importante que la audiencia nuestra conozca estos detalles de cómo ocurren estas cosas, ¿no? Bueno, Julio, mire, Galperín está viviendo en Uruguay y Mercado Libre maneja la plataforma de pagos Mercado Pago, que está muy extendida en la Argentina. Usted viaja en el tren y se encuentra con los vendedores ambulantes que reciben el pago a través del celular por Mercado Pago. Falta nada más que, como dicen ustedes, los bichi come, ¿no? Las personas en situación de calle acepten también las limosnas a través de Mercado Pago. El resto de la población estamos todos atados de alguna manera a Mercado Pago. Pero Galperín está en el Uruguay. Ahora yo le pongo esta situación. Si mañana Galperín llama al presidente de la República, el que fuera, no digo al que está, sino a cualquiera que fuera, desde el Uruguay, le dice, mira, si no me bajas los impuestos a cero o si no me das un crédito a tasa cero, mañana te paralizo el país y te destruyo la economía, Mercado Libre puede hacerlo. Porque baja los servidores de servicio y usted imagínese, nadie rompe la cadena de pago de manera inmediata. ¿Por qué le dimos a una empresa, digo los argentinos, por qué le dimos a una empresa esa posición monopólica sin obligarlo a o generar alternativa? Que podría haber sido el Correo Argentino, por ejemplo, ¿no? Un sistema de pago propio del Correo Argentino, del Ministerio de Economía u otro, para entrar en competencia con esa. Yo no estoy en contra de la actividad privada, todo lo contrario, pero sí de las posiciones monopólicas, como pasa en los países adelantados, como Estados Unidos mismo. Cuando una empresa es monopólica y tiene esa capacidad potencial, yo con esto no digo que Galperín vaya a hacer lo que acabo de decir, yo lo que digo es que si lo quisiera hacer puede. Y entonces el Estado no puede proceder como si ve, por ejemplo, a un carro lleno de dinamita y decir, no, pero son buenos muchachos, no la van a usar. No, venga para acá, usted no puede andar trasladando dinamita así como se le antoja, porque no sabemos cómo la va a usar. Porque la va a usar para una de las cuestiones que a veces, y es todo un tema alrededor de la necesidad que la clase trabajadora organizada levante un programa alternativo al gran capital, a veces el comportamiento que incluso incitan a que ocurra, lo fomentan, de un mal funcionamiento, digamos, del empleado público, y a partir de ese mal funcionamiento o mal comportamiento fomentado del empleado público, se produce un desprestigio de la empresa pública que después habilita, y está hecho a propósito, después habilita la presencia de estos megacapitales que terminan dominando el mercado de una manera monopólica. Exactamente, Julio. Mire, me hace acordar a la llegada del hombre a la luna. Usted se acuerda, usted lo habrá visto, como yo nos habremos quedado hasta altas horas de la noche a ver cómo ahí bajaban 2 astronautas a nuestro satélite, año 69. Hay quien dice que no fue verdad, que fue un montaje, pero vamos a poner que sí, que la misión Apolo llegó a la luna y llegó el hombre a la luna en el año 1969. Esa inversión, Julio, de la NASA es una empresa privada, una empresa estatal norteamericana, con participación de empresas que contrataron, por supuesto, la Boeing y muchas otras, pero ese esfuerzo de llevar el hombre a la luna es lo que permitió que después señores como este millonario famoso, Elon Musk, el dueño de los autos eléctricos también, pusiera su propia empresa satelital
O sea, sin la inversión estatal en Estados Unidos, mire de quién estoy hablando, el paraíso liberal, ¿no? Ellos se consideran el paraíso liberal, salvo cuando tienen que proteger su propia industria, que la descuidaron bastante y ahora están pagando el precio, ¿no? La mandaron toda a China y los chinos aprendieron y ahora dominan la industria. El 50% de los productos del mundo se fabrican en China. Un solo país fabrica la mitad de todo lo que se fabrica en el mundo. O sea, fíjese si es importante o no el proteccionismo industrial. A todo esto, yo decía que Elon Musk tiene 14.000 satélites, 14.000 ARSAT, ¿no? Como los satélites de ARSAT que hablamos hoy, él tiene 14.000, su empresa tiene 14.000. Es una de las pocas áreas donde China no domina. Quiere decir que los Estados Unidos, gracias a la inversión estatal, que permitió después que venga un tipo muy genial, porque lo es, más allá de otras cosas malas que podemos hablar, y se aproveche de esa situación para poner a su empresa, y por supuesto a su país también, a la vanguardia de tecnología. ¿Cuál es la lección? ¿Qué tiene que hacer el Uruguay? ¿Qué tiene que hacer la Argentina? ¿Qué tiene que hacer Brasil? Invertir en desarrollos espaciales, de telecomunicaciones, invertir en tecnología de inteligencia artificial, invertir en biotecnología para curar enfermedades, mejorar nuestras cosechas. Y esa inversión la hace el Estado en energía nuclear. Fíjese que estamos en guerra en este momento en el mundo. Y esa guerra es para limitar la capacidad nuclear de Irán. Bueno, vamos a tener que llegar a un redondeo. Quizás la próxima vez, Romero, acuerdemos no ocupar un espacio del programa, sino ocupar dos. Pero lo que estaba planteado hoy era ocupar un espacio que le da un poco de changüí, como decimos acá. Le da un plus, pero me gustaría mucho, ya muy sucintamente, pero muy cortito, pero yo creo que va a quedar una imagen de lo que queremos ir transmitiendo a quien le llegue este programa, que es las dos cosas muy distintas que han ocurrido en Venezuela, que Estados Unidos logra secuestrar al presidente y su esposa, y lo ocurrido en Irán, que allí se encuentra otra situación como manera de ir reflexionando sobre algo que falta mucho, pero cómo tenemos que ir concebiendo una estrategia de defensa nacional, que sería hasta en aspectos militares, no solo en telecomunicaciones. Bien, lo vamos a redondear entonces, Julio, por respeto, digamos, al cumplimiento de los tiempos. Venezuela, es difícil redondearlo porque es un tema muy complejo, pero vamos a redondearlo. Venezuela no desarrolló capacidad nuclear, pudo haberlo hecho. Fíjese Corea del Norte. Corea del Norte tiene la bomba atómica, nadie lo toca. Irán la quiere desarrollar, no sé si la bomba atómica. Capacidad nuclear para, llegado el caso, hacerla. Argentina podría haber tenido la bomba atómica también si quisiera. Afortunadamente los países latinoamericanos firmamos un convenio de no proliferación nuclear, que nos protege a todos de manera simultánea de que un país tenga la potencia nuclear y que después, digamos, actúe sobre otro. Eso está muy bien. Pero Venezuela, al haber firmado el Tratado de Tlatelolco, se encuentra con la no posibilidad de hacer un desarrollo nuclear. Si tuviera desarrollo nuclear, ¿sería tan fácil invadir a Venezuela, entrar y secuestrarle al presidente? Estando como está en el Caribe, a 3.000 kilómetros de la costa de Estados Unidos. Es una pregunta. Yo no soy, digamos, proclive a la proliferación nuclear. Ojalá no hubiera ninguna bomba atómica en el mundo. Y hasta ahora un solo país la arrojó.
2 veces, Estados Unidos, dejando 600.000 muertos. ¿Le quieren prohibir a Irán que haga su propio desarrollo nuclear? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Pero más allá de todo, fíjese la paradoja, y cierro con esto. Hay una ley islámica, ellos que son los terroristas del mundo y qué sé yo, una ley islámica que fue dictada por este señor que fue asesinado, Jamenei, padre, que prohibía el uso atómico en caso bélico. Irán quiere tener energía alternativa para generar, cuando se acabe el petróleo, que algún día se va a acabar, generar energía a través de nuevas tecnologías, en este caso de enriquecimiento de uranio. Es cierto que si usted enriquece uranio a más del 80%, tiene la posibilidad de tener la bomba atómica. Israel tiene 600 bombas atómicas. Esto va a quedar, no Romero, Juan Carlos, esto va a quedar como un cierre muy abrupto, pero hemos puesto temas acá que los vamos a tener que desarrollar, en ese caso, ocupando 2 partes del programa, y ya se podrá profundizar. Usted tiene que entender que para la inmensa mayoría de a quienes le lleguemos, todo lo que hemos estado dialogando, intercambiando con usted y aprovechando el gran aporte que ha hecho, para empezar yo creo que es suficiente, que tenemos que sentirnos conformes por lo que le hemos entregado a una aleatoria audiencia más allá de la que está acá en el departamento de Rocha. Así que para mí ha sido un placer, Juan Carlos. Igualmente, Julio, muy amable, espero haber sido útil en este puntapié inicial de empezar a hablar de estas cosas, que son necesarias, así que los felicito por la valentía de querer tocarlas. Por favor, bueno, nos estamos viendo y que pase bien, y ha sido un lujo su aporte. Bueno, Mero, iríamos hacia la segunda propaganda. Bueno, acá reitero más que nada la ubicación. Está cerca de las 5 esquinas de la Aguada, está por la calle, la vereda del local de los pescadores, el Zulma, que está a unos 30 metros de las 5 esquinas. Bueno, por esa misma vereda, por esa misma calle, 50 metros más adelante, en una malla sombra negra que dice El Cone, ahí al fondo está esta casa, que a su vez tiene la posibilidad, si hay algún inquilino que tenga vehículos, tiene la posibilidad de entrar ese vehículo.
Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Bueno, creo que estos temas hay que irlos poniendo en el tapete. Es necesario, si uno piensa construir una sociedad soberana, estos temas no se pueden obviar, tienen que estar, y se tiene que buscar la manera de que disuadas y impidas que te vigilen con lo que ello implica y cómo te condiciona. Bueno, Homero, pasaríamos ese video donde muestra quién son los verdaderos ganadores en una guerra y por qué por parte de algunas naciones como Estados Unidos, que como bien se ha dicho, de 250 años de historia, solamente en 15 no estuvo invadiendo países, asesinando gente, en complot, en golpe de Estado, y bueno, en una política que lo que hace es darle ganancia al complejo bélico militar que tiene Estados Unidos. Como bien se lo va a explicar este video que Homero ahora va a pasar. ¿Sabes quién ganó más dinero con la guerra de Irán? ¿Rusia? Incorrecto. ¿China? Incorrecto. ¿Irán? Incorrecto. Fueron las empresas con oficinas en edificios estadounidenses. Contando el dinero, número 1, Lockheed Martin. 18,000 millones de dólares en ventas en un trimestre. Ingresos anuales proyectados de 80,000 millones de dólares. Su propio director ejecutivo lo calificó como una oportunidad de oro. Estados Unidos lanzó 1,000 misiles JASM contra Irán. Lockheed fabrica cada uno a uno, 5 millones de dólares cada uno. Número 2. Northrop Grumman, RTX, Boeing. Las tres reportan carteras de pedidos récord. Cada bomba, cada interceptor, cada dron, todo pagado por los contribuyentes estadounidenses. Número 3. ConocoPhillips. El petróleo subió de 72 a 120 dólares el barril. Ganó 2.300 millones en un trimestre. Los productores de petróleo estadounidenses combinados obtuvieron 63,000 millones de dólares en ganancias extraordinarias. Número 4. JP Morgan. Obtuvieron 11,600 millones de dólares en un trimestre. Los 6 bancos más grandes sumaron 47,700 millones de dólares de ganancias en 3 meses. Número 5. Los iniciados. Polymarket. Trump Jr. forma parte de su consejo asesor. Alguien invirtió 500 millones de dólares en futuros de petróleo minutos antes de que Trump anunciara ataques militares contra Irán. Bueno, ahí se hace evidente que los grandes ganadores son las grandes corporaciones que se llenan de dinero. Incluso en este tema de las guerras, en este tema de lo bélico, el drama está también en que es el pueblo norteamericano, a partir de su carga impositiva, el que hace viable esos gastos que realiza el Estado a partir de los gobiernos que tenga. Es decir, el Estado norteamericano, los gobiernos de los partidos políticos norteamericanos practican la guerra y el objetivo es, con plata del pueblo norteamericano, el objetivo es darle ganancia a estas corporaciones que, entre otras cosas, fabrican bombas, misiles, aviones, bueno, todo lo que implica la guerra. Entonces ahí lo que queríamos marcar era, igual que pasa a nivel de Uruguay, ¿qué cosa? Bueno, que muchas veces la gente dice que el Estado, porque hay toda una política de desprestigiarlo, que el Estado es negativo.
Entonces nosotros no queremos que todo lo haga el Estado, pero es claro que si no está el Estado en muchas cosas, lo que terminamos haciendo es eso que muestra ese video con el ejemplo de la sociedad norteamericana. Es decir, incluso en Estados Unidos han logrado que la población acepte, y no sé si no se tiene la intención de esto trasladarlo a los países latinoamericanos, a Uruguay inclusive. ¿Qué cosa? Los lobbies. Que tú aceptes que haya en un parlamento, en una forma democrática muy especial. Nosotros consideramos que se pueden construir formas democráticas distintas, con gran organización ciudadana y popular, no solo quedarnos en el Parlamento, es decir, crear otras instituciones para que la participación del pueblo en general, esté contemplada e influya y decida sobre una cantidad de cosas de manera, constante, periódica, como algo natural. Y creemos que una vez que un pueblo se conforma culturalmente, si habrá que recorrer camino, ¿no? Pero que la enseñanza hoy viene destruyendo las nuevas generaciones. Ya tenemos 2 generaciones nuevas de analfabetos que hacen peligrosísimo el resultado de estas carnestolendas electorales y que termina votando la gente, que no termine apareciendo una especie de Milei para apresurar la entrega del país. Entonces, por ejemplo, es clarísimo que la guerra mundial impuso y llevó a un aumento inusitado del precio del petróleo, del crudo. Pero Uruguay tiene la suerte de tener una refinería estatal, que por supuesto tendríamos mucho para hablar de ello. Pero resulta que en el aumento del precio del petróleo, debido a la guerra, al estrecho de Hormuz, que esto, que lo otro, ¿qué ocurre? Allí donde hay refinerías privadas, Chile, Argentina, Brasil incluso, que tiene muchas refinerías privadas, o Estados Unidos, ¿qué ocurrió? Hubo aumento por la presencia de refinerías privadas entre 25 y 30%. Sin embargo, y no es que queramos defender al Frente Amplio, el primer aumento del Frente Amplio sobre los combustibles derivados del aumento de suba del crudo, del petróleo, el Frente Amplio puso un aumento de un 7%. Es una cuestión mucho más baja de lo que pasó en todos los países que nos rodean incluso. Que eso se habló de cierto control, porque claro, si bajara de tal manera el petróleo del Uruguay, quizás hasta países limítrofes, Argentina, Brasil, compraran los combustibles nuestros. Hasta eso estuvo, como una posibilidad. Entonces, acá que habla a las claras la importancia que tiene esa refinería estatal. Porque no es que queramos defender al Frente Amplio, pero por ejemplo, en este tema, el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, pretendió cerrar la refinería de La Teja, importar los combustibles, ¿no? ¿Se imaginan? Si se importaran los combustibles y todo lo decidieran empresas, instituciones privadas, y se imagina que el precio que se hubiera estado pagando los combustibles, gasoil, nafta, e incluso el gas, ahí hubiera sido un 25 o un 30%, que volvió a ajustar de nuevo el gobierno, sí, pero aún así no llega a lo que pasó de una con
donde están, digamos, agentes privados, donde no hay refinería pública. Bueno, de ahí la importancia de tener empresas públicas. Otro tema, y está bien si alguno está pensando, es cómo funcionan, pero es otro tema. Es evidente a partir de esto la importancia que tiene la existencia de la empresa pública, que debe de funcionar mejor muchas de ellas, y sí, eso es parte del cometido. Ahora, cuestiones esenciales como es suministro de energía eléctrica, potabilidad del agua, incluso trenes para pasajeros y para carga, que es el medio terrestre más barato, la necesidad de volver a reinstalar AFE, pero para que funcione como es debido. Bueno, el tema telecomunicaciones que estuvimos hablando con Juan Carlos Romero López, este argentino, bueno, tenemos ante él la necesidad de mantener eso. No deberíamos de tener competencia de grandes corporaciones en el tema telecomunicaciones en general, en esa adenda, en esa cuestión a construir. Bueno, son cosas a ir viendo. Como hablamos de UTE, la necesidad de potenciar todo lo que es la posibilidad de agrandar lo referido a producción de energía a partir de la fuerza de ríos y arroyos, la energía hidroeléctrica, pero a su vez que cada una de esas represas sirvan para todo el tema referido al riego, que sirvan para controlar el agua, evitar inundaciones, porque no solo le sacas utilidad generando electricidad, sino que incluso te puede servir para toda una actividad del riego que es enormemente importante para acrecentar la producción. Un territorio sembrado de maíz que pueda ser regado puede producir 4 veces más que si no tiene riego. Bueno, estas cosas hay que irlas conversando lentamente. El tema seguridad social es un tema que nos preocupa mucho, que hay una discusión a la interna del Mondes, que ya iremos diciendo algunas cosas. Yo creo que a los 3 puntos que pueden tener algún cambio del plebiscito, hay que irle agregando otras cuestiones. Una de ellas es que cualquier uruguayo que tenga plata en la SAFAP y tenga plata de cierta cantidad, tiene derecho a levantar ese dinero. Es de él. Le hicieron, lo obligaron a tener un ahorro privado y eso es de él. Así que tiene derecho a levantarlo. Después rige, está vigente, un tope jubilatorio en las jubilaciones comunes en lo que se refiere al BPS. Nosotros consideramos, ya iremos conversando despacio este tema, pero le adelantamos detalles, puntos. Nosotros creemos que ese tope hay que eliminarlo. Y hay que eliminar que aquellas personas que ganan 280.000 pesos o más no tengan la obligación de aportar ni al BPS ni a la SAFAP. La SAFAP, el plebiscito la eliminaría. Al quedar el BPS, nosotros consideramos que la persona gane lo que gane, 500.000, 800.000 pesos, 1 millón, 2, 3 millones de pesos por mes. Señores y señores, mire que hay gente que gana eso. Bueno, estará obligado a aportar como cualquier hijo de vecino, él y su posible patrón, porque pretendemos, ya iremos hablando más sobre eso, que el aporte patronal sea de un 15. Ya hemos explicado, pero vamos a abundar de nuevo, ese aporte de un 15 como mínimo, el trabajador, el empleado, y como mínimo otro 15% por parte de todas las patronales, por chicas que sea, eso nos hace tener como futura pasividad cerca de un 64% de lo que se gana en actividad. Bueno, Homero,
Vamos a finalizar el programa pasando ese chiste, ese reel, para despedirnos, digamos, de manera un poco alegre, jocosa, y apuntando cuestiones que están de moda, como es el desprestigio de los políticos, debido a que han practicado por décadas políticas antipopulares y antinacionales. Pero señor, señora, hay otras políticas. Nosotros creemos que pertenecemos a esas otras políticas soberanas y que sirven al interés general, es decir, al pueblo. Que pasen bien. Un político corrupto estira la pata en su hacienda lujosa. Cuando llega al cielo, San Pedro lo recibe con cara muy seria y le dice: mire señor, aquí tenemos un protocolo especial para los políticos. Usted puede escoger entre ir al cielo o al infierno. El político, algo nervioso, pregunta: ¿puedo ver primero cómo es cada lugar antes de decidir? Claro que sí. Primero lo lleva al infierno. Cuando llegan, el político se queda con la boca abierta. Una tremenda fiesta, música por todos lados, buffet gigante, tragos caros, gente elegante bailando y riéndose, todo el mundo feliz. Pero esto es un paraíso. Después San Pedro lo lleva al cielo. Allí había ángeles cantando, flores hermosas, mucha paz y un silencio tan tranquilo que casi daba sueño. Muy bonito, pero como que le falta ambiente. Entonces el político decide rápido: ya está, me quedo con el infierno. San Pedro levanta los brazos y ¡puf! De repente todo cambia. Fuego por todos lados, gritos, cadenas arrastrándose, demonios corriendo con látigos y almas sufriendo. El político se agarra la cabeza desesperado y grita: pero ayer esto no era así, San Pedro, no mames. Sí, pero es que ayer estábamos en campaña, engañamos a la gente, igual lo hacen ustedes. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8.